La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. Donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.
Bienvenidos sean todos y todas ustedes a Agéndate, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como cada semana, les ofrecemos una agenda especializada en materia electoral para que se encuentren debidamente informados del acontecer electoral de manera objetiva y eficaz, pero sobre todo anticipando las actividades y eventos que tendrán verificativo en los próximos días. Agradezco el favor de su atención y le pido permanezca con nosotros. Comenzamos. En esta oportunidad iniciaremos con la información relativa a las salas regionales del Tribunal Electoral. Así pues, les adelantamos que del 12 al 16 de enero de este 2015, de las 10 a las 12 horas, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta, Abel Aguilar Sánchez y Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, magistrados de la Sala Regional Guadalajara, asisten a la inauguración del curso de inducción para los nuevos funcionarios y funcionarias de la Sala Regional. Dicho curso se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Sala Regional Guadalajara y se impartirá con el propósito de capacitar a los nuevos funcionarios y funcionarias participantes en la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las autoridades electorales, la jurisprudencia y así como los juicios y recursos que ofrece el sistema de medios de impugnación en materia electoral en la adecuada construcción de resoluciones. El Tribunal Electoral está comprometido con la capacitación y la actualización de sus funcionarias y funcionarios de nuevo ingreso, porque con este tipo de acciones se garantiza la impartición de justicia de frente al proceso electoral. Asimismo, es importante mencionar que estas acciones se replican en todas las salas regionales del Tribunal Electoral, inclusive en la Sala Superior. El miércoles 14 de enero a las 9:30 horas, el magistrado Juan Carlos Silva Daya, presidente de la Sala Regional Toluca, impartirá la conferencia Las obligaciones del servidor público en las campañas electorales. Dicha conferencia está dirigida al personal que labora en el Ayuntamiento de Toluca. La conferencia se llevará a cabo en las instalaciones del ayuntamiento, que está ubicado precisamente en Avenida Independencia Poniente 407, esto en el centro de Toluca, Estado de México. En este contexto podemos agregar que los servidores públicos electorales del Tribunal Electoral se rigen por un código modelo de ética judicial electoral. Los magistrados y magistradas electorales de todos los estados de la República Mexicana y del ámbito federal suscribieron en el marco de su encuentro nacional el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, en el que se establecen los principios y valores a los cuales debe adecuarse la actuación de los encargados de impartir justicia en la materia, así como del personal que labora en las salas y tribunales electorales del país. El código referido mandata que los servidores públicos que integran estos órganos deben realizar su trabajo con base en los principios siguientes: respeto por la Constitución, la ley electoral y el orden jurídico vigente, neutralidad e independencia, transparencia, excelencia, minuciosidad y exhaustividad, actitud de servicio. Asimismo, su comportamiento debe conducirse por los valores de honorabilidad, buena fe, honestidad y transparencia, de actuaciones frente a las partes, la ciudadanía y la sociedad. El propósito de estos preceptos es influir de manera significativa en el juicio y valoración social de los órganos jurisdiccionales electorales, es decir, que generen certeza y confianza en la sociedad a partir de la objetividad e imparcialidad de sus resoluciones y en general de las funciones judiciales electorales que realizan. Por último, la adopción del Código Modelo de Ética Judicial Electoral pretende contribuir a la consolidación de la democracia, al respeto de los derechos políticos electorales del ciudadano y a la tutela efectiva de los ordenamientos que rigen los procesos electorales en México. Y de esto vamos a otra información, porque aquí en Agéndate lo que pretendemos es que usted esté debidamente informado y con anticipación. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral informa que para poder votar en los comicios 2015, que se realizarán el próximo 7 de junio, la credencial de elector se podrá actualizar, renovar o solicitar por primera ocasión hasta el jueves 15 de enero próximo. A partir del lunes 5, usted lo sabe, reabrieron los módulos de atención ciudadana para tramitar las soluciones relacionadas con la actualización de datos, renovación e inscripción al padrón electoral. En el Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Veracruz son las entidades con mayor número de credenciales, 0, 9 y 12, a reemplazar, mientras que Aguascalientes, Colima, Campeche y Baja California Sur son los estados con menor número de renovaciones pendientes. Algunos datos sobre la renovación de la credencial de elector son: los ciudadanos
ciudadanos con credencial para votar 09 y 12 tendrán que reemplazar su identificación. Los mexicanos que cumplan 18 años de edad antes o el mismo día de los comicios podrán inscribirse a más tardar el 15 de enero. La fecha límite para recoger las credenciales para votar con fotografía es el próximo 1 de marzo. Y así continuamos porque tenemos más información proveniente del Instituto Nacional Electoral, que informa que se encuentra abierto el registro para las organizaciones ciudadanas interesadas en promover el ejercicio del voto libre y razonado de los ciudadanos en el proceso electoral federal 2014-2015. Las organizaciones ciudadanas que se registren hasta antes del 30 de abril y cumplan con todos los requisitos podrán proponer proyectos específicos dirigidos prioritariamente a la atención de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, según la convocatoria publicada en la página web del instituto. Podrá participar toda asociación, agrupación política o grupo de personas que en su calidad de ciudadanos mexicanos no tengan vínculos con partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos de partido o independientes. La promoción del voto y de la participación ciudadana velará porque el sufragio sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y se orientará a motivar que su ejercicio sea razonado e informado, para dar oportunidad a que cuenten con un espacio de tiempo para reflexionar su voto antes de la jornada electoral. Se contempla que las organizaciones ciudadanas suspendan las actividades de promoción a partir del 3 de junio, 4 días antes de los comicios del 7 de junio. Para registrarse, las organizaciones ciudadanas deberán descargar de la página del INE que aparece en su pantalla solicitud denominado Registro de Organizaciones Ciudadanas para la Promoción del Voto de la Participación Ciudadana. Y vayamos ahora, ¿qué le parece a la información relativa a la Autoridad Administrativa Electoral del Distrito Federal? Me estoy refiriendo al Instituto Electoral del Distrito Federal. Informó que los aspirantes a obtener una candidatura independiente para jefe delegacional o diputados locales tienen hasta el 30 de enero para recabar el 2% de firmas de apoyo ciudadano. El instituto informa que los gastos generados con motivo de la celebración de los actos tendientes a recabar las firmas de apoyo ciudadano deberán ser financiados con recursos privados de origen lícito. Asimismo, agrega que los recursos estarán sujetos en cuanto a su origen, uso, destino, comprobación y fiscalización a las mismas disposiciones que regulan el financiamiento privado para los aspirantes de los partidos políticos. Además, se sujetarán a los plazos y términos previstos en la normativa electoral que para tal efecto expidan el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Nacional Electoral. La propia Autoridad Administrativa Electoral pide a la ciudadanía, esto es muy importante, vigilar el proceso de recolección de firmas y denunciar cualquier irregularidad que detecte de la dirección distrital que corresponda. Lo anterior, dado que el aspirante deberá presentar un número de firmas de apoyo ciudadano que será equivalente al menos del 2% de la lista nominal, con corte al último día del mes de julio de 2014. El Instituto Electoral del Distrito Federal informa que los formatos, así como las equivalencias de los porcentajes de la lista nominal por delegación y distrito electoral, son proporcionados en los domicilios de las direcciones distritales del instituto y podrán ser consultados en la página que aparece en este momento en pantalla. Vamos a otra información. Y resulta que el Instituto Electoral del Estado de Tabasco informa que del 24 de enero al 24 de marzo es el periodo para que los partidos en Tabasco realicen sus procesos internos para la selección de candidatos a diputado local, integrantes de ayuntamientos y juntas municipales. A partir del 25 de enero y hasta el 24 de marzo, los partidos políticos podrán realizar precampañas para las elecciones a diputados, ayuntamientos y juntas municipales. La fecha límite para presentar la solicitud de registro de los convenios de coalición para las elecciones de diputados, presidentes regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de mayoría relativa será a más tardar el 24 de enero próximo. Finalmente, informa el organismo que a más tardar el 31 de enero, el Consejo General determinará el tope máximo de gastos de campaña para elección de gobernador en el estado.
Y bueno, pues vamos a otra información porque como ustedes saben, Colima enfrentará proceso electoral este 2015. Estamos en posibilidad de informarle en este espacio que la Autoridad Administrativa Electoral del Estado adelanta que el 15 de enero próximo, mucha atención, vence el plazo para el registro de aspirantes a candidaturas independientes en el estado de Colima. El 17 de enero es la fecha límite para que el Consejo General del Instituto Electoral del mismo estado emita los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas independientes que procedan. Les adelantamos que para consultar la información sobre las elecciones de Colima existe Elecciones Colima 2015, ¿en dónde? En Facebook. En este espacio podrán encontrar datos, nombres, cifras y actualidad de los diversos partidos políticos, candidatas y candidatos contendientes para los diversos cargos en ese estado. Colima renovará, como todas y todos ustedes saben, su poder ejecutivo. Vamos con más información y en el panorama internacional. Habrá en este 2015 elecciones en donde en el Reino Unido. Las elecciones generales será el evento principal de la agenda política del Reino Unido en 2015, en las que el opositor Partido Laborista y el gobernante Partido Conservador se encuentran empatados con 31% de la intención del voto. Las elecciones generales del 8 de mayo tendrán una característica: ningún partido político obtendrá la mayoría en el Parlamento, lo cual generaría lo que se conoce en inglés como un hung parliament o un parlamento ahorcado. Un parlamento ahorcado es el resultado de una elección general donde ningún partido tiene una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja y por lo tanto 2 o 3 partidos tienen que juntarse para formar una coalición, para crear una mayoría, tal como sucedió en 2010. Se presentaría una situación en la que el Partido Laborista o Conservador no tiene suficientes asientos para formar una mayoría y por lo tanto tiene que llegar a acuerdos con los liberales demócratas y o los partidos minoritarios. Por otra parte, el opositor Partido Laborista necesitaría 41 asientos adicionales para obtener la mayoría, pues la mayoría absoluta. La llamada encuesta de encuestas, que obtiene la media de varios estudios de opinión, ubica a los 2 principales partidos, conservador y laborista, como con un empate técnico del 31% de la intención del voto, mientras que el Partido Liberal Demócrata y el derechista se encuentran en el tercer lugar con 14%, de acuerdo con esa encuesta. Los expertos coinciden en que los 3 partidos minoritarios, o sea, el Liberal Demócrata, Nacionalista Escocés y el Antiinmigrante, mantendrán el equilibrio del poder a favor de los conservadores o de los laboristas. Esto en el Reino Unido, pero hay muchas elecciones en el mundo. Más de 40 países elegirán representantes en este 2015 y le comento que las elecciones generales en Guatemala se llevarán a cabo el domingo 13 de septiembre de este 2015. Y bueno, en ella se renovarán los titulares de los cargos de elección popular de la República de Guatemala. Estos son los cargos a elegir: presidente de Guatemala, jefe de Estado de Guatemala, que ejercerá las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. También vicepresidente de Guatemala es quien ejercerá las funciones de presidente de la República de Guatemala en los casos que establece la Constitución. Fíjese que el vicepresidente es el primero en la línea de sucesión para la jefatura de Estado y Gobierno en caso que faltase el presidente de manera absoluta. Sustituirá a Roxana Baldetti, del mismo partido, diputados al Congreso de la República cuya candidatura se disputa, sea por distrito electoral, sea por lista nacional. Diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes y corporaciones municipales de los 334 municipios de Guatemala. Egipto anunció que las largamente esperadas elecciones parlamentarias en el país, fíjese que comenzarán en marzo y que la votación realizará por etapas durante 7 semanas en el último paso de un mapa político trazado por las Fuerzas Armadas tras derrocar al primer presidente elegido democráticamente, esto en el 2013. La votación se realizará por fases en las 27 provincias de Egipto y bueno, los egipcios viven en el exterior, también podrán hacer uso del voto. Egipto ha estado inmerso en un torbellino político desde la revuelta popular, usted la recuerda, de 2011, que derrocó al
autócrata Hosni Mubarak. El país ha estado sin legislatura por más de 2 años, luego de que su último parlamento electo fue disuelto por un fallo judicial, esto en 2012. Los poderes legislativos han estado en manos del nuevo presidente electo en junio de 2014. La Hermandad, que alguna vez fue organización política más poderosa allá en Egipto, ha sido declarada grupo terrorista y no puede presentarse a las elecciones. Se anunció que las elecciones de primera fase se realizarán en 14 provincias en 3 días, a partir, atención, del 21 de marzo de este año, para los egipcios de esas provincias que residen en el exterior. Los votantes que vivan en esas provincias deberán depositar sus boletas el 22 y 23 de marzo. Las segundas vueltas se celebrarán una semana más tarde. Todo el proceso electoral concluirá en Egipto hasta el 7 de mayo. Pero ya para despedir este programa, con mucho gusto les adelantamos para ustedes que dentro de la programación de Plataforma Electoral, el próximo 15 de enero a las 10:30 horas se transmitirá el primer programa del arte de juzgar. En el arte de juzgar, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral analizarán, junto con un invitado del mundo cultural y del arte, la relación histórica y actual de la justicia con el arte, así como diversos principios o valores del trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa será la anfitriona de la primera emisión, en la que participará como invitado el escultor Sebastián. Enrique Carvajal Sebastián, fíjese que nació en Chihuahua, México, en 1947 y desde finales de los años 60 empezó a crear una obra escultórica única en la tradición mexicana y latinoamericana. Desde 1968 ha realizado más de 120 exposiciones individuales. Su obra ha estado presente en México, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, en España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Francia y Japón. Yo le quiero comentar que Sebastián es autor de la escultura Los Caminos de la Justicia. Es una figura representativa del Tribunal Electoral, ya que forma parte fundamental de nuestra imagen. Recuerde, el próximo 15 de enero a las 10:30 horas por Plataforma Electoral, el canal de internet del Tribunal Electoral, en el que tú tienes mucho que ver. Yo soy Lucy Farías y a nombre de mi compañero Federico Mora, lo invito para que nos acompañe la próxima semana aquí en Agéndate. Muchas gracias por su atención. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. Donde tú tienes mucho que ver.
Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.